Bueno, muy bien. Ahí me informan de producción que tenemos un llamado al aire, que estábamos intentando comunicarnos. Vamos a hablar con Modesto Guerrero, que es periodista, escritor venezolano y además es biógrafo de comandante Chávez. Todos sabemos lo que está sucediendo en Venezuela y además sabemos lo que comentamos al principio del programa, que tiene que ver con cómo los medios hegemónicos obviamente se ponen en contra de lo que ellos denominan la dictadura de Maduro. Por eso queríamos charlar con Modesto. Modesto, buen día. Pablo Cánovas, Guillermo Alfonso y Guillermo Sosa te saludan. Bueno, buenos días a los tres. Muchas gracias por llamar. Modesto, como para que me des un panorama, digamos. ¿Quién es Juan Guaidó, que es el autoproclamado presidente interino ahora? ¿Quién es? Es un accidente histórico. Es el producto de un accidente histórico que se explica por, uno, una crisis mortal de la oposición venezolana que se desangró en 17 divisiones durante 15 años y quemó a todos los dirigentes que tenía, los más conocidos y los menos conocidos en Argentina aún. Y en medio de un triunfo, esa es la paradoja, por eso se produce el accidente de carácter histórico. La paradoja es que en medio de una victoria de ellos, lo colocan a él como la figura de comodín, de acomodamiento, claro, en la presidencia del Parlamento. Y le dejan ese aparato para que lo maneje. Le sacan todos los asesores, lo dejaron sin asesores a un muchacho de 27 años que no tiene ni trayectoria política, ni prosapia, no es orador, no es escritor, no tiene historia en términos de política. Y el pobre muchacho hizo lo que pudo, bastante mérito debe tener para haber sobrevivido a ese desastre. Y bueno, entonces en Estados Unidos, él es pro-estadounidense, Estados Unidos controla, maneja la conducta de este pibe, o la conducta política, y entonces le ha dicho que se proclame presidente. Lo metió en un problema. Estados Unidos, por ignorancia o por lo que sea, la verdad no me importa, lo metió en un problema, porque claro, cualquier ley de cualquier país declara ilegal a un funcionario en dos poderes similares. Y él se proclamó presidente de la República y es presidente del segundo poder del Estado republicano. Entonces se metió en un problema. Es como que Macri sea presidente del Congreso y presidente del Ejecutivo. Ya estaría en un lío este país. Bueno, en ese lío dejaron al pobre muchacho que tuvo que, en medio de la batahola, refugiarse en la embajada colombiana, y ahora estaba yéndose, no sé si se ha ido a la República de Colombia bajo protección de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Esto es como ver al hijo de Duvalier, sí, o a no me acuerdo, el de Nicaragua, Somoza. Sí, el segundo Somoza fue protegido por bayonetas norteamericanas. Claro. Y cuando tú revisas la historia de América Latina, es esta misma historia, pero sin bayonetas, o sea, sin barcos, sin buques del año 30, 20 o 10, con métodos electorales, con la tecnología contemporánea y las formas contemporáneas de hacer política. Es lo mismo, es el colonialismo más salvaje hecho a través del Parlamento de un país. Bueno, estábamos leyendo hoy temprano algunos medios acá que también están alineados con Washington, algunos medios argentinos, que lo presentaban a Guaidó como un ingeniero muy capaz y que era justamente lo que estaba necesitando Venezuela, ¿no? Un ingeniero. Puede ser que sea muy capaz, eso no lo sé. Sí, lo que sé es que nunca practicó la ingeniería, nunca fue ingeniero, es como Macri, ingeniero, no sé si capaz, pero ingeniero es por la vía que sea, pero nunca practicó la ingeniería, entonces, sí, ingeniero es. Sí. Bueno, te sigo con el tema. Se votó hace 8 meses, ganó Maduro por amplia mayoría, la oposición fue dividida y perdió. Hubo en los comicios... No fue. Es más grave. La oposición, sí, antes del 8 de mayo del año pasado, del 10 de mayo del año pasado, sí, exigió en República Dominicana el adelantamiento de las elecciones. Sí. Lo exigió en 33 comunicados, están todos publicados. Sí. Cuando el gobierno accede y en una mesa de negociación le dice cómo nos vamos a adelantar las elecciones, entonces se retira y no se presenta. Hubo 5 candidatos, pero ninguno representaba a la oposición. El único que era opositor, pero que había sido chavista, sí, el gobernador de Barquisimeto,
fue dirigente chavista, se hizo opositor, Sí. él fue el único que se presentó. A ese lo condenaron, lo execraron y lo quemaron políticamente en la vía pública por haberse presentado. Claro. Sí. Entonces más grave, más complicado, ¿me entiendes? Sí, pero sigo con lo que te estaba por preguntar. Hubo observadores internacionales durante los comicios que dijeron que estaba todo... 84. Claro, que estaba todo Zapatero perfecto. entre ellos, por ejemplo. Ahora, ¿cuáles son los argumentos que utiliza la oposición o Washington para no legitimar estas últimas elecciones de Maduro? Que no la ganaron ellos. Sí, claro. Eso es lo que no dicen. Lo que dicen es lo que necesitan decir, lo que dirías tú o yo en situaciones similares si tuviéramos la ética política que ellos tienen y los intereses económicos que ellos tienen en Venezuela, que es ilegal porque es una dictadura, que no es legítimo porque no se basa en el voto popular. Bueno, ¿y qué son 5.800.000 votos? Claro. ¿Por qué no lanzaron? Tú sabías un detalle que es curioso. La suma de los votos de los 3 partidos de oposición del año pasado habría dado el doble de lo que sacó Maduro. Ujú. ¿Y por qué no se lanzaron? Le hubieran ganado a Maduro limpiamente y Maduro, ¿sabes qué? Hubiera tenido que entregarles la faja presidencial como lo hizo Chávez con el referéndum del año 2006 y Sí, si sí. alguien mandaba era Chávez. Ahí no había tutía con las Fuerzas Armadas y sin las Fuerzas Armadas. Y si Chávez le decía al pueblo, no aceptamos el referéndum de la derecha, el pueblo no lo aceptaba y las Fuerzas Armadas respaldaban. Bueno, Maduro, por la mitad del poder de Chávez, tendría que darles la presidencia a ellos, pero no se lanzaron. No, ellos están desahuciados. Como están desahuciados desde hace varios años, escucha bien, han perdido 23 de 25 pruebas electorales, presidenciales, municipales, provinciales, parlamentarias, todas, 23 de 25. Dos, han sido derrotados en 9 enfrentamientos físicos violentos. No necesitas Fuerzas Armadas para ser violento, necesitas armas y disposición a la muerte. Eso lo han hecho ellos en 9 oportunidades, las llamadas guarimbas, y 2 golpes de Estado de los países. Bueno, en todas ellas fueron derrotados. Y entonces, resultado, no tenemos opción. Opción, la única que nos queda, Estados Unidos, y es la que están usando. ¿Cuáles son los intereses de Washington en Venezuela, Modesto? Porque uno supone en principio únicamente el petróleo, pero ¿es solamente eso? No, es mucho más que eso. Uno, el petróleo. La mayor cantidad de reserva de petróleo en el planeta superior a la de Arabia Saudita 17 veces. La civilización petrolera del mundo, de la sociedad humana, no ha terminado a pesar de los cambios, no ha terminado. Sigue todo bombillo que alumbre en algún lugar del planeta tiene que ver con el petróleo todavía, porque claro, es el único combustible que acelera la combustión 9 veces más que cualquier otro carburante. Entonces, por ahora el capitalismo no se va a desprender del petróleo como recurso barato. Uno. Dos, el oro es la 4ª reserva del planeta en oro, después de Rusia, Sudáfrica y otros países. 3, el coltrán y 17 minerales tecnológicos encontrados en Venezuela hace apenas muy pocos años, 4 o 5 años, que la han transformado en una potencia. No es la primera, ni la segunda, ni la cuarta. Una de las potencias, como Argentina, que tiene en Jujuy y Salta montañas de minerales de este tipo, o Sí, Bolivia. sí. Bueno, Venezuela es eso. Esa es la primera razón. Segunda razón, es un gobierno de izquierda. Y Estados Unidos odia, desprecia gobiernos de izquierda. Es un gobierno de izquierda de un tipo, hay varios tipos, el cubano, el nicaragüense, el boliviano, el bolchevique ruso, hay muchos gobiernos de izquierda. Bueno, este es un tipo de gobierno de izquierda. No lo quiere. 3, el Estado. El Estado venezolano es un Estado abigarrado, muy complicado, que durante, son 78 años, escucha bien, casi un siglo, 78 años, estuvo bajo control directo de Estados Unidos, al punto que 3 ministros del gabinete de 16 eran nombrados por la Embajada de Estados Unidos. Claro. Y 5 ministros del gabinete hasta 1998 eran nombrados por las cámaras empresarias. Eso se vio con Macri, no se vio nunca antes, ni siquiera durante la dictadura. Sí, Acá. sí. Los ministros eran nombrados por los grupos de interés, sea el Estado norteamericano o las cámaras empresarias. La Cámara de la Prensa nombraba al ministro de Comunicación. Claro. Así de sencillo, ¿eh? Sí, sí. Y eso se legitimó. Bueno,
Entonces el Estado venezolano es un Estado abigarrado que fue durante 78 años una dependencia semicolonial, o sea, mitad colonial, mitad no colonial. Eso se acabó desde el año, no 99, Chávez comenzó a gobernar en el 99, bueno, tardó 3 años en romper esa dependencia. Del año 2001 comenzó a romperse, y con el golpe de Estado 2002 terminó de romperse. Y ahí existe la ley petrolera, la ley de tierras, la ley de poderes comunales y el derecho de la población a organizarse en comunas y armarse. En este momento hay 3 millones de milicianos armados, son obreros, campesinos pobres, porque hay campesinos ricos, ciudadanos pobres de las ciudades, o sea, se llamarían acá villeros o algo parecido a eso, etcétera, y clase media, que están armados. Y eso no lo quiere Estados Unidos, ni un gobierno parecido a Estados Unidos. Esas 3 razones. Y la cuarta razón, que es más importante que todas las otras, es la geopolítica continental. Necesita completar la pieza, el puzzle, con Bolsonaro, Macri, el chileno, el peruano y el panameño y el colombiano Duque, para rodear al gobierno de Evo, que le costará mucho menos que al gobierno de Maduro para echarlo. Sí, seguramente. Con respecto a lo que decías recién, haciendo una pequeña revisión histórica de lo que era Venezuela, eso es algo que los medios obvian decirle a la gente, que desde acá, con la ignorancia que uno puede tener sobre la política venezolana, que te pintan como que Venezuela antes de Chávez era Dinamarca o Suecia y el chavismo la destruyó, y no es tan así. Cada vez faltan más tornillas. Sí, eso es verdad. Esa es la fantasía vendida, y el que la vivió como yo puede testimoniar que no era fantasía, que es una fantasía. Tampoco es verdad que lo que hay hoy es una fantasía, o sería una fantasía decir que lo que hay hoy es Dinamarca o es Uruguay, para poner un ejemplo más cercano. No es así. Es un estado colapsado, con 1 millón de inflación, por ciento de inflación, y una economía destrozada por distintas razones internacionales de bloqueo y demás. Eso es verdad. Pero la fantasía de que era un país era la fantasía de la clase media, es la fantasía que ustedes habrán vivido cuando el 2x1 acá. Sí, seguramente. Pero como nunca los sectores más relegados durante la época de Chávez y Maduro consiguieron más cosas que nunca, ¿no? Eso no había pasado en otro momento histórico de Venezuela. Naciones Unidas, a través de de ONUDI, que no son 2 organismos favorables al gobierno venezolano, al revés, votan siempre contra, emitieron un comunicado, un informe, no es comunicado, ellos no comunican, informe de ingeniería económica que mostraba, sin opinión política, estoy hablando del año 2010, que salió. Yo lo publiqué en un libro sobre Venezuela, donde decía que es el país que había cumplido la mayor cantidad de metas del milenio, 1, 2, que había reducido la desigualdad social en todo el área hemisférica, solo parecido a cómo se había reducido en Uruguay. Claro. Nada más. Ese hecho no da derecho a inventar que es una fantasía y que era Dinamarca ni nada de eso. Lo que sí es que la clase media mejoró muchísimo, y la clase trabajadora o las clases trabajadoras mejoraron muchísimo, y los ricos también, que fue la contradicción que yo les señalo en varios libros al chavismo, por el gobierno de Chávez, que no se puede beneficiar a Dios y el diablo al mismo tiempo. Eso lo dijo Jesucristo, no puede estar con los dos. Sí. Si los ricos se benefician mucho, es porque los pobres en algún momento perderán lo que ganan hoy. Y eso pasó en Brasil, pasó acá, pasó en Venezuela, pasó en Ecuador. No puede, o son unos o son otros, desgraciadamente. Esa es la brecha histórica que a veces no se comprende y que la NASA llama grieta. Bueno, esa grieta no la inventó nadie, es la grieta social, de la estructura económico-social. Modesto, por último y para ir finalizando, visto lo que está sucediendo hoy en Venezuela, uno de los actores importantes tiene que ver con las Fuerzas Armadas. ¿Cómo es el rol hoy de las Fuerzas Armadas en Venezuela? Porque ayer se había viralizado algún videíto de algunos lugares como que apoyaban a Guaidó y eso, pero ¿cómo está eso hoy? Un regimiento, que es un cuartel con un general al frente,
en la frontera sur de Venezuela se rebeló contra Maduro. Eso es verdad. Todos los demás regimientos, yo no sé cuántos son, pero son centenares, todos declararon en un comunicado que respaldan al gobierno legítimo y bolivariano de Maduro. Los dos generales más importantes del país, o sea, los que coordinan al Estado Mayor, general Padrino y general, no me acuerdo el otro, declararon personalmente, comunicados por Twitter, que es el nuevo mecanismo de comunicación pública, una cosa medio loca, que respaldan, que denuncian al gobierno de Guaidó como gobierno usurpador, y respaldan al gobierno de Maduro. Entonces, en términos militares, no lograron lo que pensaban lograr, y no era imposible, era difícil, pero no era imposible que lo lograran, era partir las Fuerzas Armadas con el objetivo inmediato de crear una guerra civil. El objetivo de ellos es crear una guerra civil. Claro. Bueno, al estilo Libia, al estilo Siria, que es la única manera de echar al chavismo. No hay manera, con los resultados que te di, no hay manera de echar al chavismo que no sea con un drama humano gigantesco, 4 millones de exiliados económicos y, no sé, 200.000 muertos y la destrucción de la infraestructura física. No hay otra manera. Bravo. Bueno, Modesto, te damos las gracias, te vamos despidiendo y esperemos que se resuelva todos estos inconvenientes que hoy tiene la hermana República de Venezuela y que sea de una manera pacífica, lo menos cruento posible, ¿no? Ojalá. Muchas gracias. No, gracias a vos.